Bueno, pues vamos a ver si logramos decir ahora lo que conviene, ¿no? Lo que conviene para este tema. Y vuelvo a repetir las preguntas que dejaba planteadas Juan Pablo II en este documento, para que vosotros percibáis si en el ambiente que vivimos estas preguntas siguen planteadas como cuestiones o si hay una, digamos, una opinión equilibrada y asumida por todos, ¿no? Hay nuevas concepciones teológicas que hacen que algunos se pregunten: ¿es válida aún la misión entre los no cristianos? ¿No ha sido sustituida por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo suficiente la promoción humana? ¿El respeto de la conciencia y de la libertad no excluye la propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué entonces la misión? Y por eso luego voy a comentarlo sin entrar en mayores cuestiones a lo largo de los primeros capítulos. Luego ofrece perspectivas que veremos el lunes, ¿no? El Papa afirma, fijaos el título, Redentoris Missio, la misión del Redentor. Y por eso el primer capítulo lo titula Jesucristo, único Salvador. ¿O hay muchos salvadores? Y hay, yo creo, fundamentalmente tres cuestiones teológicas que el Papa plantea, ¿no? Dice: es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación entre el Verbo y Jesucristo. Porque algunos dicen: una cosa es lo que Jesucristo hizo, pero el Verbo o el Logos o el Hijo del Padre tiene, digamos, una capacidad de actuación que va más allá de lo que hizo Jesucristo. De tal manera que ese Verbo, etcétera, actuaría en otras religiones a través de otros mediadores. Eso no significa, se pregunta el Papa, negar que Jesucristo es el único mediador, o decir que Jesucristo es el único mediador no es una afirmación excesiva. Luego hay otra cuestión que es la relación entre la Iglesia y el reino. Es decir, si Jesucristo lo que anunciaba era el reino de Dios, ¿tiene sentido hablar de la Iglesia? Porque lo que importa es el reino de Dios. Es lo que él denomina posturas reinocéntricas. Es decir, el reino está en el centro. Es lo importante, ¿no? Y entonces, ¿el reino de qué nos habla? Bueno, pues de que el hombre, el ser humano, se realice plenamente. Pero entonces no significa eso orillar y marginar a la Iglesia y su llamada a la conversión y al bautismo. Y no hemos convertido entonces, dice el Papa, el Evangelio en una teoría de vivir bien, de lograr una situación, digamos, de defender los valores del reino, pero no haría falta, repito, la pertenencia a la Iglesia
y la conversión. Y luego la tercera cuestión es que si damos importancia al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está presente y operante en todo tiempo y lugar, no hay que confiar en que el Espíritu está actuando en la historia, en los pueblos, en las culturas, en todas las religiones y por tanto actúa, por así decir, por su cuenta, independientemente de Cristo. Y el Papa dice, ese Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación. Por tanto, el Espíritu no puede ser visto como algo alternativo a Cristo, ni viene a llenar una especie de vacío. Porque él dice que algunas teorías teológicas dicen, bueno, pues ya está el Espíritu actuando y por tanto no hay por qué preocuparse tanto del anuncio explícito de Jesucristo, porque ya está el Espíritu. ¿Veis bien las tres grandes cuestiones de carácter teológico? Que de un modo u otro, si el reino de Dios lo que busca es la promoción humana y la dignidad del ser humano, pues ¿para qué la Iglesia y para qué la conversión? Claro, el Papa está indicando, si estas cuestiones no quedan suficientemente claras y suficientemente resueltas, ¿va a haber un aliento misionero adecuado? Porque la fe, otra de las frases repetidas de Redentoris Missio, la fe se fortalece dándola. Pero claro, si la fe no se da, no se comunica, no se transmite, esa fe pierde fuerza y pierde vitalidad, ¿no? Bueno, entonces ahora nos corresponde señalar las dimensiones o aspectos fundamentales de lo que podemos llamar teología de la misión. ¿Cuáles son los presupuestos o las ideas principales de una teología de la misión, ¿no? El punto cuarto de los folios, ¿no? Entonces hay que partir de a mi modo de ver, de esta doble convicción. Primero, que la misión forma parte de la identidad de la Iglesia, porque, y esto es algo que cuando la gente lo oye por primera vez le sorprende, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Que nos demos cuenta que la misión antecede a la Iglesia. Es decir, la misión llama a la Iglesia a la existencia. Existe la Iglesia porque hay una misión o una tarea que cumplir. Fijaos, por ejemplo, la hipótesis. Una hipótesis, como siempre, un poco forzada para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Tendría sentido, por ejemplo, decir, Jesucristo funda la Iglesia y luego le encarga una misión. ¿Este planteamiento tiene sentido o debería ser inverso? Hay una misión que cumplir y por eso surge la Iglesia. Que luego esto que decimos de la Iglesia podríamos aplicárnoslo a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros, cada uno, tenemos una misión. O como dice el Papa Francisco, lo decía en Evangelii Gaudium, cada uno debería decir, yo soy una misión.
Y luego, si recordáis, en Gaudete et Exsultate, ¿no? Hablando de la santidad cristiana, lo vuelve a repetir varias veces y además citando precisamente al filósofo español Zubiri. Cada persona es una misión. Es. O sea, si uno recibe un carisma para vida religiosa, para vida presbiteral, para no sé qué, uno recibe la misión porque esa misión hay que realizarla. Es decir, no te da el carisma porque seas más guapo o porque seas más listo. No, 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 no. Se te da un carisma o un encargo porque esa tarea o esa misión tiene que ser cumplida. Y por eso alguien es llamado. Y en el caso de la Iglesia hay que descubrir en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? En el origen se encuentra la misión de Dios, ¿no? Volveremos sobre ello. Y la segunda convicción. Esta relación entre la misión y la Iglesia debe ser contemplada en el seno y en el dinamismo del misterio trinitario. Es decir, el Padre es la fuente y el origen de todo. Es enviado el Hijo, es enviado el Espíritu Santo, con una misión que tienen que cumplir. Cuando, digámoslo así, se realiza la consumación de esa misión del Hijo y del Espíritu. El Hijo, Jesús, en el Evangelio, realiza su ministerio, muere, resucita, el Espíritu Santo actúa en la Pascua, en Pentecostés. Ahí diríamos, llega a su punto culminante la misión del Hijo y del Espíritu. Eso lo decía bien claro, yo creo, el Vaticano II, ¿no? Y entonces surge ahí la gran cuestión. Esa misión del Hijo y del Espíritu, ¿quién la va a llevar adelante? Por eso surge la Iglesia. Porque la misión del Hijo y del Espíritu no pueden quedar como algo perteneciente al pasado, sino que tiene que seguir adelante. Luego, si hay tiempo, lo desarrollaré un poco más, ¿no? Pero podríamos decir, ¿por qué existe la Iglesia? ¿O para qué existe la Iglesia, no? Pues yo podría responder, pues mire usted, la Iglesia tiene que existir porque el acontecimiento pascual, y quien dice Pascua dice Pentecostés, porque el acontecimiento de Pascua y de Pentecostés tiene que seguir siendo celebrado, anunciado y testimoniado. Tiene que ser celebrado en la liturgia. Tiene que ser anunciado, la evangelización o el anuncio explícito. Y tiene que ser testimoniado en las obras, en la defensa de la dignidad humana, en el ejercicio de la caridad, en la defensa de los pobres, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que no se funda la Iglesia simplemente porque sí, sino porque la misión que alcanza su punto culminante en el acontecimiento pascual. Y claro, para esto yo creo que para entender la lógica de la misión, como vamos a ver, hay un doble punto de referencia. Yo me voy a fijar ahora en uno, el lunes veremos otro, que son, por un lado, la iniciativa del Dios creador
y por otro lado el acontecimiento pascual. Y claro, desde esa doble coordenada hay que entender la misión de las personas y de ese pueblo que llamamos iglesia, ¿no? Pero claro, si no tenemos una idea clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Dios, porque la palabra Dios, en el fondo, no significa nada. Porque para cuánta gente Dios es Messi, por ejemplo, ¿no? Son los ídolos. Entonces, la palabra Dios, ¿qué quiere decir? Y yo a veces suelo hacer un pequeño test, ¿verdad? Digo, vamos a ver hasta qué punto nuestra idea de Dios es suficientemente cristiana. Porque yo creo que no siempre es suficientemente cristiana, ¿no? Y digamos, este test o esta prueba así de simple consiste en decir, si yo ahora pronuncio la palabra Dios, ¿cuál es la primera idea que os viene a la cabeza? Porque si yo digo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, automáticamente, ¿no? Si digo Francisco, el Papa, si yo digo Dios, ¿qué idea os viene a la cabeza? Pues mirad, yo creo que si a un cristiano del año 37 le pronunciamos la palabra Dios, yo creo que automáticamente lo que les vendría a la cabeza es, diríamos, una frase que es como oración de alabanza y de agradecimiento al Padre que ha resucitado al Hijo en el Espíritu. Yo creo, y me atrevo a decir con toda contundencia, que mientras esto no nos surja espontáneamente, nuestra idea de Dios no es cristiana. Porque, por ejemplo, si pensamos en un judío del Antiguo Testamento, ¿creían simplemente en Dios? ¿En quién creían los judíos de los que habla el Antiguo Testamento? ¿En quién creían? En el Dios que nos sacó de Egipto. No creían simplemente en Dios, ni en el Dios creador, ni en el Dios providente, que sí, Dios era creador, Dios era providente, pero la fe del judío del Antiguo Testamento creía en el que nos liberó de la esclavitud de Egipto. Esto yo creo que está claro en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento está claro. El Dios del que hablamos es del Padre que resucitó al Hijo por el Espíritu. Y eso forma parte de la estructura fundamental del Antiguo Testamento. Ese era el querigma, ¿no? El querigma, el anuncio primero, que aparece claro en Hechos de los Apóstoles y en San Pablo, ¿qué era? El Señor ha resucitado. O mejor, ha sido resucitado por el Padre. Entonces, claro, si eso no queda claro, y ya veis que, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, el Papa, hablando de la catequesis, esta idea la resalta mucho. Dice, el querigma, o sea, lo primero que anunciamos, dice, allá por el número 164 y siguientes, ¿verdad? Dice, es lo primero no solo cronológicamente, sino que tiene que ser lo primero en todo lo que hacemos. Es decir, no es que al convertido o al chaval que viene a la catequesis sea eso lo primero que tenemos que decirle. Sí,
Al principio hay que decir eso, pero luego, en la catequesis, en la celebración de la Eucaristía, en la formación permanente, hay que seguir diciendo que eso es lo primero. Yo creo que esa es una coordenada fundamental de cualquier teología de la misión, ¿no? Y esta, como digo, esta otra, la del Dios creador. La del Dios creador, ¿no? Y hablando del Dios creador, es decir, del designio salvífico de Dios, si nos damos cuenta leyendo el relato bíblico, aparece claro que el proyecto salvífico de Dios, ya desde la creación, es absolutamente universal en extensión y en intensidad. ¿Por qué? Porque se dirige a Adán. Y Adán es la condensación de la familia humana, a toda la raza humana, en extensión y en intensidad. En intensidad, como se refleja claramente en el relato del paraíso. Porque el relato del paraíso, según nos aparece, pues constituye, diríamos, como el sueño de Dios en favor de la humanidad. Y podríamos presentar o definir el paraíso como el momento, diríamos, de la gran armonía. Algo así como una ecología integral, que dirían Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Porque fijaos, según el relato del Génesis, digamos, Adán estaba en armonía con la naturaleza. Porque sin trabajarla, sin explotarla, la naturaleza le ofrecía su fecundidad y de ahí vivía Adán. Por otro lado, Adán vivía en armonía con sus semejantes, porque Eva es llamada a la existencia para que Adán no esté solo, para que pueda vivir en comunión, para que tenga con quien dialogar, para que pueda comunicarse, ¿no? Y Adán está en armonía consigo mismo. Porque, por ejemplo, nos dice el Génesis, Adán estaba desnudo. Es decir, aunque estuviera desnudo, pues no tenía ningún tipo de morbosidad que genera la visión del cuerpo desnudo, por ejemplo, ¿no? Y Adán estaba además en armonía con Yahvé, porque Yahvé, nos dice el relato, al atardecer bajaba al jardín y se paseaba con Adán. Y se sentarían en una terraza y tomarían algo tan contentos, ¿no? O sea, que era realmente el momento de la gran armonía. Claro, en ese momento, digamos, ese ideal o ese sueño de Dios, pues queda roto. Porque aparece la serpiente, con la cual nadie contaba, y de repente irrumpe la serpiente. Y el sueño desaparece. Adán tiene que sudar, trabajar y explotar la naturaleza para poder vivir. Comienza ya el reproche y las acusaciones con el otro. Eva, la culpa la tienes tú. No, la culpa la tienes tú. Esta dinámica que rompe las relaciones humanas, ¿no? Adán ya, digamos, no aguanta el estar desnudo y se esconde, porque no soporta la mirada de Yahvé. Y fijaos cómo a partir de este momento la humanidad queda fuera del paraíso.
en situación de irredención. Y ese es el horizonte de la misión. Se ha roto la armonía del inicio. Entonces, claro, todas esas dimensiones que generan la felicidad del ser humano que está en armonía consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con Dios, nos encontramos fuera del paraíso. Bueno, esa es la misión, el horizonte de la misión, que como vemos es universal en extensión y en intensidad, porque afecta a la humanidad entera y afecta a todas las dimensiones constitutivas del ser humano. Claro, Yahvé es el primero, digámoslo así, que queda interpelado por esa situación, ¿no? Claro, fijaos, por ejemplo, ese aspecto que también todos los papas lo han repetido muchísimo, ¿verdad? La idea esta del destino universal de los bienes. La creación es para la humanidad. Entonces, claro, eso no es. Y luego ya veis que todo hablo eso de misión, ¿verdad? Y claro, hay siempre un objetivo al final, que aparece en Isaías y luego lo volverá a repetir el libro del Apocalipsis, ¿no? Aquel momento en el cual no habrá ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque hago todo nuevo y eso pertenece al pasado. Y yo creo que esta doble referencia del comienzo y del final es el horizonte de la misión, que vuelvo a repetir, es absolutamente universal. Y eso es lo que le preocupa a Dios. Luego, si os fijáis, leyendo el relato del Génesis, de los primeros capítulos, esta situación de estar fuera del paraíso y de la situación de irredención se va dibujando de un modo muy, muy claro, porque se nos dice, hay conflicto entre dos hermanos y hay un asesinato. Luego surgen las ciudades y con las ciudades surgen las armas. Y luego, claro, se va multiplicando la humanidad y crecen los pecados. Y viene el diluvio. Y parece que la cosa se arregla, pero luego viene lo de Babel, que resulta que la humanidad se multiplica y hay grupos, cada uno habla su lengua y empieza la competencia entre unos grupos y otros, porque quieren edificar una torre que llegue hasta la altura de Dios para ocupar el puesto de Dios. Esa es la historia humana, ¿no? De soberbia, de prepotencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la humanidad se divide. Y claro, como decía un gran teólogo, esa es la gran cuestión abierta en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que la familia humana, que salió unida de las manos de Dios, se encuentra fragmentada, segmentada, enfrentada, fratelli tutti, ¿no? Claro, no es ese el horizonte de la misión. Pero cuando vemos que esa es la situación, y claro, la misión de Dios es que su designio salvífico se realice, pero se encuentra con la situación real de la humanidad, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿y todo eso lo puede arreglar Dios solo? Es decir,
si dijéramos, lo puede arreglar Dios solo, pues mire usted, para eso no hubiera creado nada. Pues no, resulta que el ser humano es un ser histórico, un ser libre, que tiene que asumir también su propia tarea y su propia misión. No sé si os habéis fijado alguna vez, porque ¿cuáles son las dos preguntas primeras que en la Biblia aparecen en la boca de Yahvé? La primera es clara. Cuando Adán se esconde, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Es decir, la tendencia de cada uno es decir, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo me escondo. No, ¿dónde estás? Es decir, eso que sucede a tu alrededor es tarea suya. Y luego cuando muere Caín, es matado Abel, la pregunta dirigida a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Que no sé si os habéis fijado, pero en torno a estas dos preguntas giro la intervención o el discurso que tuvo Francisco en su primera salida de Roma, cuando fue a Lampedusa, a poco de empezar el pontificado, ¿no? Precisamente porque en el Mediterráneo se estaba convirtiendo aquello en un cementerio. Y escandalizado, el Papa dice, voy a Lampedusa. Y allí comenzó su discurso, lo organizó en torno a estas dos preguntas. Y él dice, y yo quería añadir otra, una tercera pregunta, que es, ¿sabemos llorar? Es decir, ¿nos dejamos afectar por el sufrimiento de los demás? ¿O seguimos indiferentes? Claro, nos damos cuenta de que en la medida en que el oyente recoge estas preguntas, evidentemente descubre el horizonte de la misión. Oye, yo te llamo para que arregles esto, porque mira cómo está, y no te puedes mostrar indiferente. Por tanto, todo ser humano, en cuanto es interpelado para que tenga la misma mirada de Dios y para que descubra el horizonte de la misión que tiene Dios delante. Y esto se ve muy claro también si nos fijamos en lo que se suele decir que es la primera llamada de un personaje histórico por parte de Dios, que es el de Abraham. O sea, es muy importante que tengamos en cuenta, para entender la figura de Abraham, cuál es el relato anterior. Y el relato anterior es el de Babel. La humanidad dividida, enfrentada, en competición. Y entonces, claro, Yahvé llama a Abraham. ¿Para qué lo llama? ¿Lo llama simplemente para que Abraham sea más listo, más santo, más simpático? No. Lo llama para retejer el vestido desgarrado de la humanidad. Por eso, tú serás fuente de bendición para todos los pueblos, y tu descendencia será tan abundante como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Es decir, Abraham es llamado porque hay una misión que cumplir.
De tal manera que, por eso, lo dice concretamente, cuando se le pide el sacrificio de Isaac, pero la pregunta importante es, me parece a mí, de todo el relato de Abraham, es cuando Abraham dice, aquí estoy, heme aquí. Porque si recordáis del relato bíblico, hay 3 o 4 momentos de personajes fundamentales que vuelven a repetir la misma palabra. ¿Recordáis quiénes son? Los más importantes, si queréis, de todo el relato bíblico pronuncian esta palabra. Isaías, por ejemplo, cuando va a ser enviado, ve la santidad de Dios y Dios pregunta, bueno, ¿y a quién voy a enviar para que descubran la gloria de... Aquí estoy. ¿Y quién más? La Virgen María, cuando el anuncio, aquí estoy. Y Moisés, ante la zarza ardiente, aquí estoy, heme aquí. Y Samuel, y el mismo Jesucristo. Aquí estoy, esa es la carta a los hebreos, que además aparece frecuentemente en la liturgia. Oye, me has dado un cuerpo, aquí estoy, para cumplir tu voluntad. Es decir, para realizar la misión que se me ha encomendado. Y por eso fijaos cómo todo el relato bíblico está tejido y está visto desde la perspectiva de una visión universal que afecta a la humanidad entera, pero que siempre hay figuras mediadoras a partir de la fe que llevan a decir, cuando uno ve o recoge la interpelación, la respuesta automática es, aquí estoy. Porque claro, si Moisés, desde la zarza ardiendo, descubre una llamada, es porque he escuchado el clamor de mi pueblo. No. Si Jesucristo es enviado y dice, aquí estoy, es porque ve a la gente como ovejas sin pastor. Pero por eso fijaos que cualquier idea de llamada, vocación, etcétera, en el relato bíblico, aparece siempre esta visión universal que implica asumir la responsabilidad de una misión. Y la misión es claramente la misión de Dios, que afecta a la humanidad entera. Entonces, claro, podemos decir que se da auténtica fe cuando no se tiene esta perspectiva, o cuando se reduce la fe en cumplir determinados mandamientos o realizar determinados ritos. Entonces, claro, hablar, por ejemplo, de la responsabilidad universal o misionera es que está implicado y está en el centro de la llamada y de la interpelación y de la fe. Por tanto, luego ya cada uno verá en qué momento lo realiza. Pero sin esta visión universal, yo creo que todo el relato bíblico se quiebra, ¿no? Porque todo tiene que estar movido por esto. Entonces, mientras falte algo de la situación del paraíso, queda una tarea por cumplir. Mientras haya una lágrima, mientras haya una injusticia, mientras haya un enfrentamiento, mientras haya una humillación de unos por otros, evidentemente, y claro, si os dais cuenta, y ya con esto acabo, pero para que veamos la relación y el paralelismo, y el próximo día lo desarrollaremos un poco más, Pentecostés
es, digamos, como el paralelo de la Torre de Babel. Porque también, si recordáis, en Hechos de los Apóstoles se dice, había partos, medos, elamitas, etc., y cada uno hablaba su lengua. Entonces, Abraham tenía la tarea de rehacer la unidad perdida de la humanidad. Cuando aquel grupo de gente que se encontraba reunido en el cenáculo es empujado por el Espíritu a estar en medio de las tragedias de la humanidad, ¿cuál es su objetivo? Lo mismo, ¿no? Reconciliar a la humanidad en nombre del Evangelio, porque el Evangelio tiene que tener esa capacidad de unir, de reconciliar, porque también dice el libro de Hechos, y cada uno lo entendía en su propia lengua. Y por eso, claro, la tarea de la Iglesia va a ser siempre, si allí en Jerusalén había blancos, negros, amarillos, azules, la tarea de la Iglesia va a ser reconciliar a la humanidad en la Iglesia, y gracias a la Iglesia, cuando surja una Iglesia blanca, azul, amarilla y negra, porque será azul, amarilla y negra, pero será Iglesia. Y el mismo Concilio Vaticano II, que recuerda este tipo de texto, cita una frase preciosa de San Agustín, que también la había dicho a su modo San Ireneo, ¿verdad?, que decía, y allí, en Pentecostés, se encontraba la Iglesia que habla todas las lenguas. Hoy nos encontramos con una Iglesia que habla casi todas las lenguas, ¿no? Pentecostés. Y por eso cuando decimos una Iglesia mundial, que es comunión de iglesias, porque habla todas las lenguas y de este modo reconcilia a la humanidad. Yo creo que son ideas muy elementales, ¿verdad?, que brotan del relato bíblico, ¿no?